7, ¿sí? Que nos decía el plazo, ese plazo que dijimos que de alguna manera era casi incumplible, digamos, de realizarse, ¿no? Porque bueno, eso de 4 meses y estirable, prorrogable por 90 días más, es como que vendiendo, sobre todo cuando hay muchos activos, casi es imposible. Y el 218 nos dice, prepare, sí, señor síndico, un informe luego de los 10 días que usted vendió el último bien. ¿Y qué significa este informe? Este informe tiene varias funciones. Una de ellas es rendir cuentas de cómo el neto de fondos que quedó de las distintas ventas. Y a su vez tiene que acompañar el pobre síndico los comprobantes pertinentes de todos esos gastos que tuvo para las operaciones de realización. Bueno, después tiene que enumerar qué bienes de todo el conjunto de bienes no se han podido enajenar. También hacer un análisis de los créditos no cobrados y pendientes de realización. Ejemplo, si ustedes tienen un crédito, supuestamente que le hicieron a la empresa, digamos, al revés, la empresa entabló un juicio y debe tener un crédito millonario, pero depende si se condena a favor o en contra, ¿no? Y a veces esos juicios son largos, ¿sí? Pensemos en un juicio impositivo, pensemos en un juicio por un contrato de licitación de obra pública que tenía la quebrada y después no se cumplió y se están reclamando daños y perjuicios. Un montón de juicios que pueden estar y no vamos a hacerlos esperar a todos ustedes a que cobren ese pequeño dividendo hasta que el juicio tal vez dura 20 años. Entonces también, por eso dice créditos pendientes de realización. Eso es lo que la ley quiere hacer llegar en ese sentido. Bueno. Y enumera y elabora el proyecto de distribución final. Como ustedes bien lo entenderán, es un proyecto. ¿Qué quiere decir? Al ser proyecto, después ese proyecto se publica en edictos, usted dice, se regulan honorarios, ¿sí? Entre ellos al síndico por su labor, se publican edictos para que todos aquellos que entiendan que hay algún, digamos, observación que realizar, el fallido, sobre todo, y los acreedores, porque el fallido nunca perdió pregunta de examen, la legitimación procesal para actuar. ¿Por qué? Porque tiene esa, digamos, casi idílica posibilidad de recuperar parte, es decir, si el activo supera al pasivo verificado, tiene chances. Digo idílica porque la realidad es que el activo es muy magro y el pasivo es muy gordito. Entonces, pero bueno, le dan las chances de que la ley tiene que pensar en todas las situaciones, las más típicas y las más anómalas. Entonces dice, el fallido y los acreedores podrán formular observaciones dentro de los 10 días siguientes, ¿sí? Es decir, una vez que se terminó la última publicación, tienen un plazo para quejarse, ¿sí? Pero dice, no te puedes quejar por lo que se te dé la gana, te tenés que quejar y basar digamos, tus observaciones en que descubras que omitió el síndico algún crédito de tener en cuenta, haya errores, haya puesto un crédito con privilegio y no lo tenía, o viceversa, ¿sí? Entonces, esa es la oportunidad. Y dice, si el juez lo estima necesario, lo puede convocar a una audiencia, a los intervinientes, bueno, incluso puede, digamos, prolongar todo este proceso un poco más para que de alguna manera se clarifique todas las dudas. Y después la distribución final se modificará. ¿Qué quiere decir? El síndico hizo un proyecto en el 2018, proyecto. Sobre esto hay material y se los recomiendo especialmente, hay creo que es un ejercicio combinado con un poco de teoría que habla del informe final y el proyecto de distribución del síndico en el campus. No para que se lo estudien de memoria, ni nadie les va a hacer en el parcial, a ver, prepare, es decir, un ejercicio práctico, dado tales bienes, elabore el proyecto. No es en este caso la mira en digamos, este cuatrimestre, pero les sirve a ustedes para entender cómo funciona. Entonces, es un complemento de la clase de hoy, vital. Cuando digo que es vital, se van a dar cuenta que los va a ayudar a
entender todo esto del proyecto. Pero acuérdense, es un proyecto basado en, parte de los activos que se fueron, digamos, que se liquidaron, los importes, ¿sí? Fuera de ello, después se realiza deducciones por el concepto de tasa de justicia y de todos los privilegios. E incluso van a ver en el ejercicio que hay dos bienes. Un bien creo que era un inmueble y el otro una maquinaria. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué había dos columnas distintas para elaborar el proyecto? ¿Por qué? Porque sobre la maquinaria tenían privilegio algunos acreedores y sobre el inmueble los acreedores, por ejemplo, hipotecarios. Entonces, cuando había que hacer jugar, es decir, el dinero obtenido de la venta, el galpón, que es el inmueble, o la maquinaria, que puede ser un telar sofisticado, depende de cuál era tu crédito para poder armar, es decir, de dónde vos podés, digamos, hacerte exigible, por decirlo de algún modo, ese privilegio. Bueno, dado, hoy tengo dos alumnos colgados, porque los colgué por no mirar. Bueno, dada esta situación, después vamos a volver a retomar, pero ahora vamos a estudiar privilegios, porque es como que al pobre síndico le vamos a dar la teoría, o le decimos, mirá, está bien, vos hacelo, pero si no conoces privilegio, ¿cómo diablo vas a hacer ese proyecto de distribución? Pero acuérdense, es un proyecto que después se somete a observaciones, se fijan, se regulan honorarios que después la Cámara de Apelaciones, acuérdense que el juez de primera instancia regula honorarios, pero después esos no honorarios son apelados doblemente. Y ustedes van a decir, ¿cómo doble? Generalmente uno apela a los honorarios cuando son bajos y dice, no, la verdad que... Pero no, acá son doble. ¿Por qué? Porque el síndico tiene doble rol en este proceso. Tiene que defender su bolsillo, su platita, por el trabajo que hizo como funcionario, y tiene que defender los intereses de todos ustedes. ¿Por qué? Porque todos ustedes, si hay, imagínense, 1.000.000 de pesos resultado de la venta de inmuebles, y a mí me regulan 100 o 200, les va a variar, es decir, a ustedes la ecuación, porque no es lo mismo que reparta entre ustedes 900 que reparta 800, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, esa pseudo representación que tiene de la masa de acreedores, por eso es por alto y por bajo, pero no es porque sea tonto el síndico. El síndico, la ley lo encamina o lo endereza por su función a esa situación. Bueno, ahora vamos a saltar. Vamos a saltar respecto a la ley al 241. No, al 239 vamos a empezar mejor, porque ahí vamos a hacer un análisis global, después vamos a ir artículo por artículo. Bueno, están en el 239, les voy a dejar un ratito para que se ubiquen. Seguro que lo hacen más rápido que yo, pero bueno. De paso tomo líquido que bueno, me viene bien. Bueno, sí, llegamos al 239. Y el 239 nos dice, régimen. Primero nos dice el título, privilegio, ya sabemos que estamos bien. Estamos ayudándole al síndico a que tenga la teoría para poder hacer el proyecto. Bien. Y nos dice, existiendo concurso, solo gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo y conforme a sus disposiciones. ¿Qué está queriendo decir? Que serán solo privilegios que pueda hacer valer para poder de alguna manera llevarme alguna platita, algún dividendo de la quiebra de estos fondos que se lograron de la venta de los bienes y de los créditos y todo lo del activo que había, sí, sí, solo sí. ¿Vieron como en matemáticas? No sé si se acuerdan ustedes que decían sí, solo sí, siempre y cuando esos privilegios sean los privilegios que diga la ley de concursos. Eso se llama en derecho números clausus. Y te van a decir, ¿y eso qué es? Una palabra que viene del latín. Números clausus es sistema de números cerrado. Es decir, que solo son privilegios los que te digo yo, los que digo ley. Pero es mentirosa la ley. ¿Por qué? Porque después cuando vayamos al 241, inciso 6, perdón, vamos a ver que esa tanta cerradura que hace, es decir, de ese conjunto, nos lleva que en algunos casos muy especiales no solo se pueden hacer valer los privilegios que dice la ley,
sino los privilegios que están en otros ordenamientos. Por eso lo digo ahora, porque si no van a decir, no, ahora me dice que es un sistema cerrado y después dice lo otro. No, la ley, como acá como principio general, está diciendo, solo son privilegios, pero después se cuela, convocando a otros ordenamientos para decir, bueno, en estos casos muy especialmente pueden hacer valer. Pero bueno, pongamos por ahora como principio general que vamos a estudiar solo y vamos a decir, solo se pueden hacer valer los privilegios que emanan de la ley. Bien, y ahora vamos a ir, que como no estoy en clase, no puedo estar en el pizarrón. Piensen que yo me formé como docente, fana del pizarrón, pero bueno, hoy estamos con la virtualidad y las cosas están así. Bien, entonces ver que hay, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Una pirámide, ¿sí? Bien, la pirámide, como ustedes ven, tiene una base muy amplia y un vértice muy pequeñito y se va angostando. ¿Qué quiere decir? Como para tener una idea, lo que son mayoría son los que están acá. Después esto es como los alimentos prohibidos, lo que puedo comer. Los que puedo comer, evidentemente, es decir, son muy pocos. Después, acá son todos los no permitidos. Los que nos gustan, los dulces, las harinas, etc. Pero bueno, fuera de esa comparación con el tema alimenticio, sabemos que hay pocos créditos que tienen la suerte de estar acá arriba y la gran mayoría, llamados quirografarios, están en la base, ¿sí? Y acuérdense que quirografarios eran aquellos créditos que no gozaban de privilegio alguno. Por eso están acá. Bien, ahora vamos a ir quién está arriba. Y arriba está el artículo 244. No sé si lo llegan a ver, pero lo copian. Piensen que hice lo que pude para que lo tengan. Bueno, y ahora vamos a estudiar, a ver si hay alguna duda, el 244. Porque si decimos que son una excepcionalidad, que son muy poquitos, tenemos que ir a saber quiénes están en esa situación tan, digamos, preferencial. Como ven, el orden a veces no es su mejor virtud. El legislador, porque el que entiende dice, no, si fuera por orden tendría que estar primero el 240, y no es así. Primero está el 244 antes del 240. Así que el que estudia la ley solito va a estar medio complicado, porque va a llegar a ser un ranking de los privilegios equivocado. Antes de seguir estudiando, ¿cómo es qué tipo de créditos pueden tener o no un privilegio concursal? Vamos a ver también algo que tiene que ver con tres cosas. ¿Vieron? Como hacíamos monto, causa y privilegio, que decíamos que eran las tres cosas esenciales que caracterizaban un crédito. Ahora las tres cosas son, esto lo tienen que saber a rajatabla. Esto era el 244, profe. No, esto es de todo el complemento, digamos, normativo, llegamos a esta conclusión. Espera, no se me apuren. Se lo voy a poner con letra grande para que esto lo copien y lo tengan como el Padre Nuestro para los que somos integrantes de la fe católica. Bueno, no sé si ven acá que tienen tres aristas o cuestiones, que son el asiento del privilegio, el rango del privilegio y la extensión del privilegio. ¿Por qué? Ahora les cuento la anécdota de que he tenido hace mucho tiempo atrás, cuando Javier Dubois, el jefe de nuestra cátedra, me pedía si podía asistirlo en los exámenes libres de esta asignatura, libres. Y ahí nos encontrábamos que aquellos alumnos que preparaban la materia libre no tenían, porque como no está en la ley en forma directa, no tenían el concepto
de que los privilegios no es solo el rango o el ranking, que era lo que decíamos recién. Nosotros acá hablábamos de ranking, uno más arriba, otro más abajo, pim, pim. Eso es el que la lee solito en su casa, lee la biblioteca, donde quiera, llega a la conclusión que, bueno, está, el que está más arriba le gana, pero no, porque aparte de saber eso, tengo que saber, que era un poco lo que les indiqué con el estudio del ejercicio práctico que está en el campus. Porque si ustedes ven ese ejercicio, ahí solitos se van a dar cuenta que no solo se va a ponderar el ranking, sino el asiento. ¿Qué dijimos recién? No es lo mismo si se vendieron dos bienes, una maquinaria y un inmueble. Si yo era acreedor prendario sobre la maquinaria, no voy a poder, digamos, hacerme de la platita que generó la venta del inmueble. Y a su vez, el acreedor hipotecario no va a poder ir a recurrir es decir, de la plata, del asiento donde estaba su privilegio. Es decir, que el asiento del acreedor prendario, ¿dónde va a estar? En la maquinaria. Si se vende en 500.000, bueno, de ahí tendrá chances de recuperar. Y el acreedor hipotecario se va a tener chances de recuperar sobre la venta del galpón. Por eso que ahí decimos, bueno, los dos son privilegios especiales, que lo vamos a ver en un ratito. Pareciera que el que estudia la ley en solitario dice, bueno, es decir, son iguales. No, porque son iguales, más o menos en jerarquía, pero depende, es decir, donde cada crédito tenga la base, el asiento de su privilegio. Y después vamos a ver el último de los factores, la extensión. Y ya la decimos ahora y nos sirve para explicar todo. Como principio general, pregunta de examen. Como principio general, todos los privilegios concursales abarcan al capital negro. ¿Estamos hasta ahí? Lo voy a repetir. Como principio general, todos los privilegios concursales abarcan al capital del crédito. Y ahí hago una pausa. Por eso es tan importante leer y entender lo que la norma me dice. Si en la pregunta o en la aseveración o preposición, como ustedes le quieran llamar, le dice como principio general, ustedes le van a poner verdadero, no hay dudas. Pero no van a decir, en todos los privilegios concursales abarca los privilegios el capital, porque no es así. Hay ciertos privilegios que lo vamos a ver ahora, por ejemplo, el acreedor hipotecario, que no solo tiene garantizado el capital de crédito, sino las costas del juicio que tuvo que hacer para la ejecución hipotecaria o concurso especial si llega en quiebra, en este caso se la pide el concurso especial, más honorarios, etcétera, etcétera. Y en el caso de los créditos, por ejemplo, laborales que tienen privilegio especial y también general, no solo abarca el capital, sino abarca intereses por 2 años de mora. Entonces ya vemos acá que hay excepciones, pero ahora ya avanzo con el ranking, ¿no? O rango, a explicar todo eso. Pero antes yo dije, pues si no lo iba a tener que repetir, iba a parecer que ustedes didácticamente no lo van a entender, van a decir, bueno, si me explica el ranking es palabra santa, es decir, con eso solo me alcanza, no. Y hago tanto énfasis porque ya les digo, personas que se estudiaron, porque cuando uno observa en un examen final se da cuenta quién leyó mucho, pero no advirtió ese juego que juega en forma conjunta, no juegan por separado. Entonces es importante que lo remarque. Bien. Ahora vamos al artículo 244, como habíamos dicho recién. Pongo los anteojos porque si no, no veo nada, entonces vamos a ver. Bien. Artículo 44. El título de alguna manera lo bautiza o lo apadrina a cuáles son los créditos que están incluidos ahí. Dice reserva de gastos. Y después dice, antes de pagar los créditos que tienen privilegio especial, se debe reservar del precio del bien sobre el que recaen importes que tengan que ver con conservar, custodiar, administrar y realización del mismo efectuados en el concurso. También se calcula una cantidad determinada para gastos y funcionarios del concurso, llámese síndico y derivados. Bien, si ustedes leen la ley es bastante enmarañada.
Pero yo se las voy a hacer sencillita. Y les voy a decir, como lo que piensan los operadores en la calle generalmente que no estudian la ley, como ustedes la van a estudiar y van a saber. Generalmente en la calle, en la jerga económica se dice, en las quiebras toda la platita se la lleva los acreedores hipotecarios, los laborales, plin plin, que estarían acá, en el 241, que lo vamos a ver prontito. Pero la ley dice, ojito, hay algunos que están mejor. ¿Por qué? Si vos vendés, supónganse, el galpón, ¿sí? Lo vendés, lo rematás o por licitación, como vimos en la clase anterior. No importa el mecanismo en este caso. De esa plata, separás antes de que pueda atraérsela el acreedor hipotecario, pueda ejercer la compensación, etcétera, etcétera. Previo a ese proceso, vas a tener que separar una plata, por ejemplo, para el que arregló el galpón, escuchan unas bocinazos que está terrible en la calle, con el tema de la lluvia, colapso en todas las calles de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de eso, acá, supóngase que el galpón tenía una gotera, estoy pensando, impresionante. Día de lluvia es más asimilable. Bueno, y no voy a poder vender el galpón y poner palanganas de agua y decirle al que lo compra, mira, acá así está. Bueno, seguramente que para venderlo mejor lo voy a reparar, le voy a poner una membrana, algo, sobre todo con la cultura del parche, pero algo que me solucione la gotera para poder venderlo en mejores condiciones. Bueno, ese gasto que hice con el techista, los materiales que puse para hacer eso, van a ir antes del acreedor hipotecario. Eso es lo que quiero decir. Entonces, todo aquel gasto que, y ojo, siempre y cuando se relacione que digamos, ese gasto se relacionó con bienes que sean asiento de privilegio especial, porque lo dice la ley, no porque se me ocurra a mí. Tengo que esos gastos serían, digamos, relacionados con conservar el bien, custodiar el bien. Por ejemplo, si tuve que poner, supóngase, una consigna policial para cuidar el galpón. Bueno, esos gastos adicionales de consigna policial, no la que ofrece el Poder Judicial, sino una consigna de seguridad privada, esos gastos se van a deducir antes del acreedor hipotecario. Y también, supónganse que hizo subasta pública, el martillero, que cobra una comisión generalmente en las quiebras del 3%, se va a llevar la plata antes que el acreedor hipotecario. ¿Sí? Esa es la realidad. Y también se acuerda la ley al final del pobre síndico, como no podía hacer algo, alguna favor le dicen, mirá, una parte de tus honorarios, una parte, no todo el paquete, podrás decir, podrás solicitar al juez que hiciste todas las tareas conducentes a conservar, custodiar, realizar todas tus tareas y que una parte te la consagre y le dé la categoría del 244. Porque si no, por esencia sería artículo 240. Y el artículo 240, los honorarios del pobre síndico, estarían acá, ¿ven? Artículo 240, espera que saco el dedo si no, no ven nada. Por característica, como los honorarios del síndico nacieron como consecuencia de o devengamiento, ahí siempre un término bien contable, de las tareas que se realizaron a posteriori del decreto de quiebra, esos gastos serían, que lo hablamos en algunas veces, del artículo 240. Lo mismo que pasa con las remuneraciones que perciben en la continuidad de la explotación a cargo del síndico, esos trabajadores que continúan prestando servicios para la fallida, esa porción de créditos o remuneraciones son 240, porque no tienen nada que ver con el pasado. Bueno, entonces decimos que el honorario del síndico tendría que ser 240, pero una porción, un porcentaje del 30 al 50%, en el mejor de los casos, puede pelearla y que se lo pongan acá arriba. Es decir, que pase de acá una partecita a estar acá. Con lo cual, está mucho mejor ubicado. Bien. Dicho eso, seguimos porque tenemos bastante de lo cual dedicarnos hoy. Bien.
Entonces, 244 medianamente lo hemos definido. Ahora nos vamos al 241, porque dijimos que ese era el orden. 241, les voy a dejar que ustedes se sitúen. Ya el título del 241 nos dice créditos con privilegio especial. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre un crédito con privilegio especial y un crédito con privilegio general? Los créditos del privilegio especial se relacionan con un bien, que se les quede acá, ¿sí? ¿Por qué? Solo se relaciona si tengo un bien donde está el asiento de mi privilegio. Por eso es especial, ¿sí? Bien, bueno. En cambio, el crédito con privilegio general está relacionado con la bolsa de dinero que quede una vez, el remanente que quede una vez que pagué los créditos con privilegio especial, los gastos del concurso, y ahí vienen los privilegios generales. El privilegio general, el que lo lee solito en su casa, también puede llegar a cometer un error, porque dice, general está mejor que especial, ¿no? ¿Por qué? Porque el general va a tomar, va a poder, digamos, absorber el dinero o llevárselo, captarlo de alguna manera a través siempre del informe del 214, pero una vez que se hayan desinteresado los créditos con privilegio especial. Entonces, privilegio especial se relaciona con una cosa o bien determinado, bien definido. Y el general va sobre el remanente que queda una vez desinteresados los créditos, el 244, 241 y 240. Bien. Entonces, lo dice incluso la ley, dice, tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica. Es decir, cuando dice producido es lo que el dinero que se obtuvo de la venta de los bienes donde tienen asiento. Ejemplo, de la venta del inmueble, de la venta de la maquinaria, de la venta del rodado, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora vamos a ver que también hay 6 incisos. Estamos del inciso 1 al inciso 6. Y ustedes van a decir, ¿cómo me la complica? ¿Por qué? Porque en ciertos casos, cada inciso opera, no siempre, pero a veces se puede llegar a suceder, que cada inciso opera por el remanente. Si yo digo que acá, producto, tengo 1.000.000 de pesos para repartir. Supónganse que tengo un crédito del inciso 2 que son los créditos prendarios y tengo créditos laborales en el inciso 4. Ahí el 2 está antes del 4. Entonces, si con el 1.000.000 de pesos se me lleva toda la plata el 2, no me va a quedar nada para el 4. Ahí sí vale el orden. Entonces, por eso lo tenemos que estudiar. Son como si serían digamos, casi tan valiosos como el propio artículo, porque cada uno va bajando en la línea de los famosos rankings, pero siempre relacionado con los bienes. Ahora nosotros queremos saber cuáles están ahí. Bien. En el inciso 1 están todos aquellos gastos hechos para construir, mejorar o conservar una cosa sobre extra mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. Entonces, si yo mandé una casa a construir, supónganse, es decir, con llave en mano, y quebré en el camino, todo lo que de alguna manera invirtió el desarrollador del inmueble va a estar antes que el crédito sí, hipotecario, siempre y cuando el crédito hipotecario fuera a posteriori. Entonces, gastos que demande la construcción, mejora o conservación. Cuando hablo de conservación estoy pensando en las expensas, que es algo que lo tenemos como más nosotros asimilado. Las expensas que debe el fallido por un inmueble están, créanme, miren qué bien está posicionado. No es poca cosa, está en el inciso 1 de los privilegios especiales, los créditos por expensas. Otra de las cosas, olvidándonos de la ley de quiebras, ustedes saben que, ojo con deber expensas, porque si ustedes deben expensas, las expensas
digamos, el consorcio puede iniciarles un juicio ejecutivo que es súper rápido. Si ustedes deben impuestos, tal vez el Estado no está tan pendiente como para ejecutarles el departamento. En cambio, si deben expensas en el consorcio, ojito, porque seguramente enseguida, me pasó una vez, hace mucho tiempo, que yo había comprado un departamento pequeño de 2 ambientes, y bueno, y lo tenía alquilado, ¿no? Y bueno, se ocupaba el inquilino o locatario, para decirlo en términos más jurídicos, se ocupaba de pagar las expensas. Pero, ¿qué sucede? Se ocupaba y yo no las controlaba, porque bueno, había que venir a la facultad, había que trabajar, había que esa cantidad de tareas. Y bueno, y en un momento me citan en un juzgado civil porque me querían ejecutar el inmueble por las expensas adeudadas. Yo me quería morir. ¿Por qué? Porque del consorcio, el administrador, mandó las cartas documentos previo a iniciar el juicio al domicilio del inmueble alquilado. Ergo, el inquilino que no las pagaba no me va a decir, mirá, te están por ejecutar. Se iba a callar la boquita. Bueno, la cuestión que obviamente que las pagué, no sé si me hicieron una mediación, lo pagué en cuotas, lo que fuere, pero como es bueno, más allá de la quiebra, es bueno decir como consejo, no se les ocurra deber expensas porque el juicio en 3 meses pasó esto, porque cuando me citaron, digo, ¿y qué meses son? Era de una antigüedad muy relativa, es decir, sí, estaba bien. La justicia en ese momento no estaba colapsada como está ahora, eso es verdad. Pero les quiero decir, ojo, ojo con deber expensas. Miren, no solo en situaciones normales, porque era una situación de no quiebra, pero en la quiebra también. Me dicen, mirá, estos gastos los ubica. Bien. Ahora vamos a los créditos por remuneraciones, el inciso 2, que son los llamados también créditos del trabajador, que esto lo vinimos viendo en el pronto pago. Acuérdense cuando para el primer paso que decíamos, no se pueden pagar créditos con causa a título anterior al momento del concurso. Sin embargo, para ciertos créditos que tengan privilegio general, que era esto a lo que nos referíamos, o especial, ¿sí? En el 241 inciso 2, para esos funciona el pronto pago. Es decir, funciona, le levantamos la barrera y le decimos, mira, algunos créditos sí van, y acuérdense que dijimos que igual no es fácil. ¿Por qué? Porque el deudor concursado va a decir, no, mira, si pago esto, cierro el negocio, y el juez va a estar entre la espada y la pared. Es que decir, ¿qué es mejor, pagarlo viejo o seguir o que siga adelante con su fuente de trabajo y la empresa que no cierre? Bien. Bueno, pero ahora vieron que no les mentimos. Seguramente que ustedes ven que todo eso que decíamos cuando estudiábamos concursos, decíamos, miren que cuando veamos quiebra, lo vamos a ver con más claridad, porque lo vamos a ver desde el punto de vista de que ya tenemos, es decir, un dinero determinado producto de las enajenaciones, y es ahora la oportunidad que tienen, es decir, los créditos estos laborales de cobrarse. Y ustedes van a decir, ¿y si se vende, es decir, la maquinaria, en este caso? ¿Quién cobra primero? Bueno, porque está en el 2, cobra primero que la maquinaria que está en el 4. Pero si se vende el galpón y no hay maquinaria, ¿ustedes piensan que los trabajadores, por más que tengan privilegio especial, pueden llegar a cobrarse algo sobre ese monto? No. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Dice, los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, los provenientes por indemnización por accidente de trabajo, antigüedad, despido, falta de preaviso, fondo de desempleo, ¿esos solo van a estar en ese ranking del 2? Siempre y cuando el producto de la venta sea la venta obtenida de mercaderías, materias primas y maquinarias. Yo les recomiendo como regla, acordarse que son 3M. Es decir, solo los laborales tienen privilegio especial sobre las 3M.
Y ya acuérdense, las 3M, unas mercaderías, otras maquinaria y otra es materias primas. Si se venden otros bienes que no sean ninguno de estos tres, no se llevan la plata. Cuando vean el ejercicio y lo analicen y lo vean bien los números, se van a dar cuenta que los acreedores con privilegio especial laboral solo se pueden hacer la plata siempre y cuando haya. Y ustedes van a decir, y profe, ¿hay mercaderías? ¿Llegan mercaderías a la quiebra? No demasiadas veces. Depende del tipo de establecimiento. Materias primas, bueno, también. Maquinaria sí llega. Eso lo vimos. Sí, porque eso llega. Bien. Y ahora, pregunta de examen es también, es decir, ¿cuál es el elenco? ¿Cuál es el elenco de los créditos laborales que gozan y tienen esta situación de privilegio? Y ahí es el numerus clausus también, quiere decir, solo lo que dice la ley. No me metas otro, como por ejemplo las vacaciones. Acá no dice vacaciones. No me metas ni vacaciones, ni aguinaldo, etc. Solo los que dice la ley. Y los que dice la ley son los créditos de 6 meses. Cuando la ley habla de 6 meses, no son. Supónganse que al trabajador se le debe 1 año de remuneraciones, supónganse. Y ustedes van a decir, ¿y cuál tomo? En la Argentina, ¿cuál tomarías? Seguramente los últimos 6 meses, porque es lo que más te conviene. Pero tal vez, supóngase que tuviéramos una economía idílica estable, a veces puede ser que la empresa tenga una actividad estacional, supóngase una heladería, que los primeros 6 meses del año tal vez ganaba más plata el empleado que los últimos 6. Por eso la ley quiere meterlos a todos de una manera equilibrada. Entonces, ¿qué dice? 6 meses. No dice si son los últimos, si son los primeros. Solo podés hacer valer remuneraciones por 6 y el famoso mundillo de las indemnizaciones, ¿sí? Que está tan de moda. Vieron que el Fondo de Desempleo, eso, es decir, los candidatos hablan que, sobre todo uno de los candidatos, habla de que quieren hacerlo valer para todo el sistema de la indemnización de trabajadores. Esto ya funciona en actualidad. En la industria, no sé si ustedes saben, el régimen de la construcción, cuando vieron derecho al trabajo, no tiene, digamos, el mismo régimen que el resto de los trabajadores que están bajo la LST. Tiene un régimen especial con el cual, ¿por qué es bueno el régimen de la construcción? Porque justo estamos con trabajadores que tal vez trabajan mucho en un año y después 6 meses que están en el paro, por decirlo de un modo. Entonces, ese fondo para situaciones de desempleo les sirve para, digamos, vivir de algo los meses que no hay obras en construcción. ¿Por qué sucede eso? La construcción, vieron, tiene fases, no siempre es pareja. Hay épocas que hay más obras en construcción y otras menor, sin pensar en la obra pública y demás. Pero bueno, pensemos en cosas sencillas, ¿sí? Bueno, entonces, todo lo que sea de productos de indemnizaciones por el Fondo de Desempleo, preaviso, acuérdense, antigüedad, preaviso, a veces puede ser 2 meses, acuérdense de lo que estudiaron, o puede ser 1 mes, de acuerdo que sea menor o mayor a 5 años de antigüedad. Bueno, y a su vez el 245, que es el que las indemnizaciones cuando hay despido sin causa, y el 247, que a veces el juez, cuando hay, digamos, una disminución importante del trabajo, a las empresas no las condena con el 245, le reduce a la mitad. Bueno, todas y solo estas van a tener privilegio especial. Sigamos. Sí, los impuestos y tasas que se apliquen particularmente a determinados bienes sobre estos. Y entonces ahí, pregunta de examen. Y un impuesto que no grave a los bienes, por ejemplo, el IVA, ¿sí? El impuesto del IVA grava los consumos, ¿sí? El impuesto a las ganancias que grava, a las rentas, ¿sí? Esos no están acá. Solo tienen privilegio especial aquellos impuestos y tasas que se relacionan con los bienes, que, salvo a pensar, el impuesto inmobiliario, patentes de los autos, es decir, que cuando en las quiebras se presenta
ARBA, es decir, o la ciudad de Buenos Aires, el AGIP, se presenta a reclamar por los impuestos adeudados. Supónganse el galpón, si está en provincia de Buenos Aires, se presentará a ARBA y reclamará todos los impuestos inmobiliarios que no pagó la fallida, que seguramente son varios. Porque cuando uno, acuérdense las primeras clases, ¿se acuerdan? Que decíamos que cuando un sujeto está en esa fase previa del periodo de sospecha, antes de que le decreten la quiebra, y que está ya generando un caldo de cultivo de que se va a insolventar, lo primero que hace es no pagar los impuestos. Es decir, se financia con la plata de todos, porque esa es la plata nuestra. La plata de los impuestos, piensen, sobre todo los impuestos nacionales, es la plata de todos que después se coparticipa y genera los líos con las provincias. Acuérdense que las provincias siempre se quejan, piensen en el juicio millonario que hubo hace poco en la Ciudad de Buenos Aires, con que cuando le retiraron un tema de fondos, pero bueno, siempre es un tema de caja. Bien. Pero más allá de eso, recuerden que solo tiene privilegio especial, digamos, lo que es la tesorería, ya sea la tesorería de las provincias, de los municipios, en provincia de Buenos Aires, no sé si alguno, si yo viví muchos años de mi vida en la provincia de Buenos Aires, y no solo pagaba el inmobiliario, sino que pagaba el ABL, que es el alumbrado, barrido y limpieza, a pesar que a veces no había ni barridores, pero bueno, eso lo dejamos para otra cuestión. Bueno, esos pueden venir a tocar las puertas y llevarse la platita siempre y cuando se relacione con el mueble. ¿Qué quiere decir? Si yo, como quebrado o fallido, tenía 2 inmuebles, A y B, y en el A cumplía religiosamente, pagaba todo el ABL, era muy... En el B, no sé por qué, no lo pagaba. Entonces, no va a poder venir, es decir, supónganse, el A está en Cava y el B está en provincia de Buenos Aires. Entonces, Cava, es decir, AGIP, no va a poder ir a decirme, ¿por qué? Porque le pagué todo al día, ¿sí? Entonces, eso es muy importante señalar. Sí, sí. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que tienen que ser relacionados con el bien de qué se trata, solo con el bien. Bueno, dicho eso, ya no van a caer en la trampa del multiple choice que se quejan a veces. Bien. 4. ¿Cuáles están en ese escenario o pequeño universo, subconjunto? Los famosos créditos con garantía real que siempre decimos, que es lo que Doña Rosa conoce en la calle y dice, no, en las quiebras se la llevan todo. Bueno, pero están ahí, en el inciso 4, que son créditos garantizados con hipoteca, prenda, el warrant. No vamos a entrar en lo que es el warrant, pero es un crédito que se usaba en la época del siglo pasado. Del siglo pasado, fíjense que yo también soy del siglo pasado, pero bueno, en el siglo pasado, primeras épocas, cuando la Argentina dicen que, y está probado, era el 6º país del mundo, entonces había, locales, que ahora están los restaurantes de Puerto Madero, y esos locales eran lo que hoy son los silos, y ahí había almacenes y se depositaban los granos previos a embarcar a Europa y a todos los destinos del mundo. Entonces, ¿qué hacían? Los dueños que tenían los almacenes de granos, como querían seguir sembrando para la próxima cosecha, a veces no podían esperar un buen precio internacional para vender los granos. Entonces, ¿qué hacían? Directamente constituían warrants, que son títulos, por el valor de los granos y los negociaban. Por eso quedó lo de warrants, de esa época. Y es un término, como ustedes observan, es un término de bien, digamos, angloamericano, ¿sí? Que se introduce por una necesidad de que había que crearle un título. Eso sería lo que son uno de los títulos de crédito. Vieron que eran los clásicos cheque, letra de cambio y pagaré, pero acá también este título de crédito se podía endosar y negociar. Bien. Fuera de esa situación también en el conjunto pone a debentures y obligaciones negociables que siempre y cuando estén emitidos esas obligaciones con garantía especial o flotante. Bueno, 5, vamos al 5. Esto también es una rémora del pasado. Pero bueno, lo vamos a decir porque está la ley está vigente.
y dice, todos aquellos créditos que sean, cuyo origen sea deudas que se tiene adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de sentencia de quiebra. Bueno, esto es el típico caso que supóngase que yo llevé el auto a reparar al chapista, ¿no? Y en el interim lo llevé, vieron que le dicen, no, hay mucho trabajo, no lo vas a tener hasta 2 meses. Supóngase que el taller mecánico, bueno, en el medio, quebré. Si yo no hubiese quebrado, el chapista que me dice, mirá, vos te vas a llevar el auto arreglado siempre y cuando me pagué la factura del arreglo. Si no, el auto tengo el derecho de retenerlo. ¿Eh? ¿Y ese derecho de dónde sale? Del Código Civil. Como ustedes observan, si ustedes leen, dice el 3943 del Código Civil. Pero como ustedes son chicos que han estudiado a posteriori del 2015, deben saber que en el 2015 el Código Civil de Vélez Sarsfield, que dicen las malas lenguas que realmente le ayudó a hacerlo a la hija, pero pasa que en esa época Vélez se llevó digamos, todos los méritos, pero dicen que la hija le ayudó a hacer el código, inspirado en el código de Napoleón y en el código también brasilero, pero bueno, más allá de eso, ese código se derogó, ¿sí? Y se creó en 2015 un código, se ayornó, el civil y el comercial unificado, ¿bien? Se ayornó. Entonces esto, ahora en este momento no recuerdo, pero este artículo habría que ver cuál es el símil en el nuevo en el nuevo ordenamiento. ¿Por qué? Porque al ayornar los dos códigos hay artículos que de alguna manera, para no duplicar. ¿Por qué se hizo lo de ayornar los dos códigos? Porque decían, la Argentina tiene muchas normas y encima después no las cumple nadie. Pero bueno, la realidad es que eso sucede. Entonces, como sucedía eso, los juristas dijeron, bueno, hagamos uno en común que sea tan, digamos, aplicable para comerciantes y para los que no son, para sujetos civiles, y nos evitamos tanto despliegue de normas. Pero eso es lo que les quiero decir, que si bien la ley de concursos no fue impactada muy fuerte por la reforma del código, sí en algunos artículos. Bien, ahora vamos a ir al inciso 6, que era el que descubrimos que el legislador es mentiroso. Acá vamos a decir, lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en el 239 que solo eran créditos, es decir, podían ser privilegios concursales los que solo estén en la ley. Sin embargo, en el 6 dice, ojito, si estás con entidades de seguros, si estás con entidades financieras, que si bien no, si no quiebran, si no tienen un esquema especial, si estás con bienes, supuestamente, supóngase que quiebra una empresa, cuando Aerolíneas era una empresa privada, llegaba a quebrar Aerolíneas, había que hacer valer no solo la ley de concursos, sino el código aeronáutico. Dicho sea de paso, es decir, ya había un decreto de quiebra sobre Aerolíneas. Aerolíneas fue uno de los concursos más importantes que tuvieron los síndicos. Hubo, es decir, aquellos que recibieron honorarios de concurso de Aerolíneas, les fue muy bien, porque recibieron, bueno, pero es decir, cuando llegó el momento del pago, se había llevado a la quiebra, pero era una decisión de Estado, ¿sí? Y ese juicio o ese concurso lo tenía o el juez de la otra cátedra, y bueno, y tuvo que sufrir, digamos, de alguna manera la cuestión jurídica política. Entonces la política se metió con la ley de quiebras y dijo, no, es más importante preservar la línea de bandera y no que quiebre. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero les quiero decir que si hubiera, en un hipotético caso, que en su momento hubiera quebrado, el juez tendría que también, es decir, el síndico cuando hacía el proyecto debería hacer valer que las normas del Código Aeronáutico. Y si quiebra una empresa naviera, también lo mismo. No solo vale lo que dice la ley de concurso. Por ejemplo, les doy un ejemplo y seguimos adelante porque si no, no vamos a llegar con todo lo que tenemos que hoy hablar.
En el caso de que quiebre, es decir, una empresa naviera, los créditos del último viaje, miren lo importante, que realizó esta empresa naviera, el último viaje, van a ser los primeros en cobrar. ¿eh? Pero no porque lo dice la ley de concurso, porque lo dice la legislación del derecho marítimo. Entonces, ojalá ustedes, y a mí en su momento, cuando me dedicaba a ser síndico, ojalá hubiera tenido estos ordenamientos especiales, porque generalmente se habla de activos muy importantes económicamente. Obviamente, aquel que tenga que tener estos casos va a tener, no quedarse solo con la ley de concurso, ponerse a estudiar a full con su cuerpo de abogados y asesores, qué pasa para estos bienes. Pero hoy los decimos, sobre todo, no para que ustedes estudien esos ordenamientos, sino para que vean que no solo, no es tan cerrado, es decir, es cerrado como privilegio, como criterio general o principio, pero hay ciertos casos que hay excepciones. Bien, ahora nos vamos al 240 que dijimos. Entonces, ya explicamos todo el contenido del 241. Ahora nos vamos al 240 y nos dicen, vamos para arriba. ¿Quiénes están en el 240? Bueno, en el 240 están los gastos de conservación y de justicia, que no es otra cosa que todos los gastos que se devengaron o créditos que nacieron a posteriori del decreto de quiebra. Y ahí estamos nosotros, los honorarios del síndico, habíamos dicho, todos aquellos créditos cuyo origen o causa, hablando en términos concursales, cuyas causas tengan que ver con conservar, administrar, liquidar bienes, pero ahí, ¿qué diferencia hay con el 244? Son bienes que no son asiento de privilegio especial, ¿ven? Es decir, el 240, a ver, esperen, el 240 es el conjunto grande, ¿sí? Y el 244 es el pequeño. Es decir, como concepto, todos son 240, todos los gastos que nacieron después de la quiebra. Llámense por honorarios, por conservar los bienes, por administrar, por vender, etc. Como concepto global. Pero algunos, aquellos que se relacionan con que tienen créditos con privilegio especial, esos están 244. Bueno, otras cosas que tienen que saber y se van a dar cuenta cuando vean el ejercicio, que estos gastos, supóngase que si yo pagué 244, pagué 241 y me quedé con algo de plata, supónganse 1.000.000 de pesos, por decir números redondos. Yo me quedé con 1.000.000 de pesos, pero en el 240 tengo 2 millones. ¿Qué hace? Se lo llevan a prorrata. Es decir, que van a cobrar todos, pero al 50%. Por eso lo dice la ley. ¿Ven? Que dice, no alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, y lo que no pone es un rango acá. Los pone. Si sos 240, los pone igualitos. Es decir, es solidario. El 240 no tiene uno que está como el 241, uno que está por arriba del otro. No. Acá están todos rasos en las mismas condiciones. Pero si no alcanza el dinero, bueno, irán por prorrata. Bueno, ahora ya entonces, esperen, estamos bien con el 240. Ahora vamos al artículo 246, que comprende privilegio general. No sé, seguramente que no sé si lo ven, que agregamos. Estábamos con el 240 y ahora tenemos el 246 que integra lo que se llama créditos con privilegio general, no especial. No se me confunda. Bien. Dicho esto, vamos a estudiarlos. Y ahora sí, ahora también vamos a ir despacio, si no se les va a complicar la situación. ¿Por qué se les va a complicar la situación? Porque en el articulado propiamente dicho del 246 está constituido por 5 incisos, como ustedes observan. Pero, ¿qué sucede? De esos 5 incisos, hay uno que es distinto a los otros. El inciso 1 tiene un régimen mejor que el resto. El resto
casi parecido. El 2, 3, 4 y 5 lo podemos tratar por igual. Entonces, que si seríamos muy justos y a fines prácticos, tendríamos que poner 246 inciso 1 y 246 resto de incisos. Porque va a ser muy importante en el momento de llevarse la plata que queda. Por eso es un tema económico. Entonces, agréguenle. Al 246, háganle una llavecita, un cuadrito, lo que quieran, y pongan, diferencienlo, habrán dos. 246 uno y 246 resto. Porque eso va a variar. Bien. Entonces, volvamos a la situación. Ahora ya estamos diciendo, en primer término, que son distintos. Los vamos a estudiar. Ya decimos, bueno, profe, si usted me dice que están mejor que el resto, vamos a saber quiénes están, a ver si nosotros estamos ahí y no estamos en el resto. Piensen siempre como acreedores potenciales en una quiebra. Entonces, lo que van a tener que aprender es decir, tengo chance y asesorar, porque puede ser por créditos de ustedes personales o créditos de la empresa donde ustedes estén trabajando. Bueno, entonces, ¿cuáles van a estar ahí? Y ahí van a estar los créditos, todos los créditos derivados de la relación laboral. Pero la ley primero dice, los enumera. Y después dice todo cualquier otro crédito emergente de una relación laboral. Quiere decir que se mató diciendo cuáles, pero a su vez dice, si me olvidé de alguno, entran en la bolsa todos, pero los vamos a estudiar. Dice, los créditos por remuneraciones y subsidios familiares, acá agrega subsidio familiar. Y esto también es viejo, porque esto era la época, piensen que la ley es del 95, y en esas cosas queda desactualizada. Había una época que se llamaba, existía, el CASFE, que era es decir, una institución que cuando a uno le hacían el aporte, es decir, en el sueldo a todo y las deducciones, le deducían a CASFE y era una cámara compensadora que hacía que para compensar entre los obreros que eran solteros y no tenían cargas de familia y los obreros que sí tenían muchos hijos. Entonces era una entidad que de alguna manera financiaba o autorregulaba el tema del subsidio. Esta ahora no funciona así, pero está en la ley. Bueno, la cuestión es que con respecto a créditos por remuneraciones también abarca 6 meses y no dice cuáles. Estaría igual, y ahí ya entramos a ver, como ustedes están observando, que los créditos laborales tienen doble privilegio. No quiere decir que pueden cobrar 2 veces. Quiere decir que si no cobrás porque no tenés mercaderías, materias primas o maquinarias, tenés la chance de cobrar en el 246 inciso 1. Es decir, si ya cobraste, chao, no podés cobrar 2 veces. Pero a los créditos laborales le da doble posibilidad. Le dice, podés ir por el 241 inciso 2 o me podés ir por el 246 inciso 1. Con la diferencia que acá, ya estamos diciendo, abarca a todos. Allá abarcaba los créditos en 241, inciso 2, acuérdense, lo vimos recién. Abarcaba los sueldos de 6 meses, abarcaba todas las indemnizaciones. En cambio acá, ¿qué abarca? Los créditos de 6 meses, las indemnizaciones las mismas, accidente de trabajo, antigüedad, despido, preaviso también lo teníamos. Pero agrega vacaciones, que no estaba, y el sueldo anual complementario. Los importes de fondo de desempleo, sí que los teníamos, y cuando dice cualquier otro, entrarían cualquier otro relacionado a la relación laboral. Lo importante es que nos define cuáles y también nos define que no solo abarca ya vamos a jugar con la extensión, que la teníamos media apagada, que no solo abarca el capital de estos créditos, sino que abarca a los intereses por el plazo de 2 años contados a partir de la mora. Ejemplo, si yo tengo un juicio laboral, ¿sí? Ganado, una sentencia, y no la cobré, y tengo la sentencia es de 3 años, tiene antigüedad,
Y crédito que no se cobra genera intereses por mora, ¿no? Entonces, de esos 3 años solo voy a poder tomar 2 como privilegio especial. Y usted me va a decir, ¿qué hago con los intereses por mora? El resto será quirografario. La ley solo me consagra o me permite que tome el crédito original de capital más 2 años por mora. No, ni un peso más, ni un peso menos. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, vamos a seguir contando y después vamos a ver, bueno, si no ya lo decimos ahora. En el 247 nos dice, respecto a la extensión, los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes. Una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los del 240, bueno. Acá nos mete en un menudo problema que lo van a terminar de entender en el ejercicio. Es decir, que al ejercicio van a tener que recurrir porque ahí van a tenerlo muy claro. Porque acá no tengo ni el pizarrón, si no yo le haría un numerito y les quedaría claro. Pero bueno, en esta modalidad, si bien los tecnológicos la usan, pero mi pobre tecnología no me llegó a poder usarlo. En definitiva, lo que está queriendo decir es que, suponiendo que yo ya pagué créditos con privilegio especial, ya los desinteresé. Tenía, supóngase, 10 millones de pesos. Pagué privilegio especial, pagué los 240, y me quedó 1 millón de pesos. Siempre pongo el millón, no sé por qué, pero me quedé con eso. Bueno, tengo un remanente de 1 millón de pesos antes del 246, inciso 1. Ese millón de pesos puedo pagar, si con ese millón de pesos puedo, supónganse que en el inciso 1 tengo 500.000. Se lo llevan y me van a quedar 500.000. Pero esos 500.000 que me quedan después de pagar el inciso 1, no se los van a llevar todos los del 2, 3, 4 y 5, sino que la mitad van a tomar, solo esa mitad de lo que me quede remanente. Y el resto, la otra mitad, van a ser solidarios con los quirografarios. Por eso que eso lo van a entender más fácil cuando vean el ejercicio. Por eso decíamos que este inciso está mejor. Es decir, si estás en el inciso 1, vas a poder llevarte la platita toda que va quedando remanente. En cambio, para el resto, para los del inciso 2, 3, 4 y 5, esos vas a poder utilizar solo la mitad de la platita. Es decir, si te quedaban 500, vas a poder usar solo 250, y ustedes van a decir, ¿y si tiene reconocidos del 2 al 5 1 millón? Y bueno, cobrarán el 25 como privilegio general. Y tendrán la otra chance de que la otra parte estén con los quirografarios. Menudo problema, porque tal vez en quirografario tenemos 10 millones o 20 millones en quirografario. Entonces, ¿qué pueden cobrar? Es decir, sobre una mitad se van a llevar, van a poder tomarse siempre que les alcance. Sobre la otra mitad van a estar más en problemas, porque como el mundo quirografario es el más abundante, acuérdense que en la base del piramidal lo teníamos como los que son mayoría. Pero bueno, la cuestión es que hay una diferenciación clara y precisa sobre el inciso 1 y el resto. ¿Quiénes son el resto? Bueno, el resto está conformado por el capital de las prestaciones adeudadas a organismos de sistema nacional, provincial o municipal, de seguridad social, subsidios familiares, vuelta otra vez que esto ya no existe, esta entidad, y fondo de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que solo acá podrán venir a reclamar la AFIP, ¿sí? Estoy pensando en AFIP, alguna provincia, pero pensemos, para hacerlo más fácil, la AFIP, ustedes saben que aquellos que hacen liquidación de sueldos, saben que cuando liquidan las cargas sociales se liquidan por el 931, un famoso formulario. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Todos aquellos créditos emergentes de prestaciones adeudadas por esos temas, seguridad social, no por IVA, ni ganancias, ni bienes personales, ni nada de esos impuestos. Solo por los impuestos de seguridad social, la FIP tiene ese privilegio. Entonces, eso que dicen en la calle, que la FIP se lleva la plata a las quiebras, no es así. No es así, porque solamente se le garantiza, es decir, el privilegio
del inciso del privilegio general del inciso 2 por conceptos que estén relacionados con prestaciones adeudadas por el tema de aportes de la seguridad social. ¿Sí? Bien. Inciso 3. Si este es de mal gusto, pero lo tenemos que leer. Dice, si el concursado es una persona física, ahora con la nueva legislación estamos con personas humanas, los gastos le garantizan los gastos funerarios según el uso. ¿Qué se entiende según el uso? Bien, será según la religión, no sé cómo. Bueno. B, los gastos de enfermedad durante los últimos 6 meses de vida del fallido, en este caso. Los gastos de necesidad, alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor y su familia durante los 6 meses anteriores. Hasta acá está queriendo decir que la funeraria va a poder cobrarse en ese momento, digamos, no en ese momento, con ese, con ese ranking, con ese rango, y no es un rango, pareciera muy importante. También el chino, sí, el chino, que no creo que haya el supermercado chino que nos fíe, antiguamente en los negocios de barrio, si ustedes le cuentan a sus padres o abuelos, le van a decir, sí, antiguamente uno, es decir, iba al almacén, le anotaban en una libretita todos los gastos y cuando la persona cobraba a fin de mes, pagaba toda la deuda en el almacén de esa famosa libretita. Ahora eso no existe, es decir, si yo no paso por la caja, es raro que alguien me vaya a fiar. Pero créanme, el legislador se quedó ahí, se quedó cuando ahí hizo digamos, apartado, pensó en eso, en esos gastos, el alojamiento, también puede ser, supónganse, el locador que me haga el aguante, estoy mal, vengo mal, y bueno, cobrará en esa situación. Pero bueno. Después acá el capital, recién ahí, el capital por impuestos, ahí sí la FIP va a ir al inciso 4, por impuestos y tasas adeudadas al fisco nacional, provincial o municipal. Sí, ahí va a ir la FIP, va a ir a JIP, ARBA, la provincia de Córdoba, la provincia de Jujuy, la de Corrientes, la que se les ocurra. La de La Pampa, la que ustedes quieran, siempre y cuando sean tasas adeudadas a su fisco y que no se relacionen con bienes. ¿Sí? Bien. Estoy pensando, por ejemplo, en la tasa de seguridad e higiene que cobran los municipios. Estoy pensando en eso, en voz alta. Bien. Después en el inciso 5 habla del capital por facturas de crédito. Eso fue una reforma que la hicieron en el 97, pensando que iban a tener las facturas de crédito mucha, digamos, repercusión. En la realidad que yo nunca vi una factura de crédito. Es decir, se pensó como un instrumento importante, pero en realidad yo no las vi. El legislador le quiso dar fuerza a decir, ¿por qué? Es decir, que si vos tenés una factura común, serás acreedor quirografario. Si tuvieras una factura de crédito, que yo jamás vi, pero suponiendo que las hubiere, tendrás la chance de ir por privilegio general. Estarías un poquito mejor que un quirografario, que bueno, acuérdese, que tampoco es el idílico. Este tiene mitad, es como si fuera una campera que tiene de doble faz. Una parte es estampada, la parte interna, y lisa la de afuera. Entonces, estos señores del inciso 2, 3, 4 y 5 tienen una partecita que sos privilegio general y otra partecita que jugás con quirografario. Quiere decir que sos un semi-quirografario, para ponerle un nombre para que usted lo entienda. Sos uno que está ahí en el híbrido de la situación. Bueno, ahora vamos a la extensión, dice los créditos con privilegio general, ya lo explicamos. Ahora vamos al 242. En el 242 nos dice que, acuérdense que yo decía, no estudien solo con la ley del ranking, ahora es el momento. Si sos privilegio especial, en el caso que seas privilegio especial, ¿sí? En el inciso 4 del artículo 241, vamos al inciso 2. Artículo 242, inciso 2, primero. Te voy a garantizar, no solo el capital, te voy a garantizar costas,
vayan leyéndolo conmigo a la par. Inciso 2. Costas, todos los intereses de 2 años anteriores a la quiebra. Cuando habla de todos los intereses, habla de los intereses compensatorios y los punitorios. Y dice, entonces, tenemos las costas, que son los honorarios de los abogados que participaron en la ejecución de esta hipotecaria, intereses de 2 años, todos, anteriores a la quiebra. Respecto a los compensatorios posteriores, ustedes vieron que uno de los efectos, y estamos ya estudiando, unos efectos de la quiebra es que suspende los intereses, salvo lo de estos señores. Bueno, como lo de estos señores siguen generando intereses compensatorios, le dice, y los compensatorios hasta el efectivo pago con la limitación del artículo 126. Quiere decir que si del producido el bien no me alcanza para pagar todo este elenco, se agota mi posibilidad de privilegio. Entonces, después en el último oración nos dice, en este caso se percibirá en el orden será costas, intereses anteriores a la quiebra, capital e intereses compensatorios posteriores a la quiebra en ese orden. Y cuando dice ese orden, ¿qué está pensando? En dinero. Ejemplo, si yo tengo para cobrar 2 millones de pesos, ¿sí? Tengo 2 millones de pesos, y las costas son 1 millón, ¿sí? Y supónganse, los intereses son 500.000, y el capital es 2 millones y medio, ¿qué pasa ahí? Va a pasar que el capital no se va a recuperar, porque le pagué 1 millón y medio de honorarios a los abogados, 500.000 por intereses, ya me comí los dos. Por eso es importante leer en el orden que dice los artículos. Ahora parece un trabajo de examen, decir, bueno, lo apruebo o no lo apruebo, me la juego. Pareciera que es solo una cuestión de un examen. En cambio, para los operadores, cuando juegan intereses económicos, lo van a estudiar muy, muy bien, porque de acuerdo a qué concepto tiene su crédito, tendrán chances de cobrar su crédito o quedarse sin cobrar. Bueno, por eso era que yo hasta el hartazgo les dije, no solo es importante el ranking, sino también la extensión para ciertos créditos y el asiento. Ahora vamos a los laborales. Inciso 1, que ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir. Dice que en el caso de que se trate de 241, inciso 2, se consagra no solo el capital de los créditos que están ahí, sino también los intereses por 2 añitos. Entonces, los intereses por 2 años contados también. Igual que con el privilegio general laboral, lo mismo. La mora es lo mismo. Bueno, entonces, estamos completando nuestra pobre pirámide. Bien, entonces ya el 247 ya lo explicamos. Y acá en el 248 vamos a poner a nuestros amigos girografarios. ¿Por qué decimos de amigos? Porque son generalmente la mayor cantidad y son los que están peor. Girografarios. Base, ahí ya está en la base de la famosa pirámide. Y ustedes van a decir, ¿y qué me dijo usted? ¿Y si queda algo de platita? Bueno, ahí le agregamos uno en punto suspensivo. Esto va a ser del fallido. Supóngase fallido y créditos subordinados. Que estos no se los voy a tomar. Pero el día de mañana que hagan el posgrado de sindicatura concursal o trabajen con quiebras, sépanlo. Que por eso lo puse en una línea de puntitos. Lo que va hasta el parcial es los quirografarios. Pero sepa que si sobra la platita, los créditos subordinados, que son aquellos préstamos famosos que ustedes los ven por aportes irrevocables en los balances, son los préstamos que hacen los socios en las empresas cuando la situación, digamos, hay una infracapitalización. Bueno, esos irían ahí abajo. Por eso lo puse en una línea de puntitos para que sepan que hay algunos más. ¿Sí? Pero me conformaría para el examen que a ustedes les quede clarísimo el resto de los elencos. Bueno, ahora espérenme. Entonces, ahora que ya sabemos, por lo menos estamos mejor que antes en cuanto a saber armar el famoso 218. Empezamos la clase diciendo que partíamos de la platita que teníamos.
venta me genera la obligación como síndico de decir, bueno, este es el momento. Bueno, a ver, espérenme un minutito que seguimos adelante. Esperen. Más que adelante vamos para atrás. Esto es como el cangrejo que va para atrás. Bueno. Bien. Nosotros estábamos en el 218 que decíamos el trabajo, el informe que tiene que hacer el síndico con todo lo que le dimos la teoría hoy sobre los privilegios del famoso proyecto de distribución. Bueno, dijimos que después se publicaban edictos y demás y se podían plantear observaciones. También es importante señalar que lo dice el 220 que el síndico en ese proyecto no se nos tiene que olvidar de hacer reservas. Porque hasta ahora, cuando estuvimos estudiando recién todo esto de los privilegios, son créditos que están verificados o declarados admisibles. Pero también tiene que hacer reservas, porque si el día de mañana esos juicios que ahora son hipotéticos y están bajo condición suspensiva, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo si tienen condena favorable o no, están ahí, o pendientes de resolución administrativa, todos esos condicionales les tengo que hacer una reserva de platita, porque el día de mañana, si no, lo van a llamar al síndico de las orejas y a decir, mirá, vos en tu informe no hiciste una reserva de todos los créditos pendientes que pueden llegar a impactar en algún momento. Entonces el síndico, que es un egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, en el caso nuestro de la UBA en particular, tiene que ser una persona que tiene que ser prudente. ¿Prudente qué quiere decir? Que hacer todas las reservas para que el día de mañana nadie le diga vas a poner la plata de tu bolsillo por no haber estudiado bien todo y agotado. Por eso, para hacer el informe va a tener que no olvidarse de nada, de hacer las reservas. En el ejercicio que hice yo y que les cité que les va a servir, también puse una platita para las reservas, pensando en esto que dice la ley. Bien. Artículo 22-21, ¿qué dice? Aprobado el estado de distribución. ¿Qué quiere decir? Hice el proyecto, se hicieron las observaciones, se arregló y finalmente tengo una distribución firme. Quiere decir, ya no es proyecto, sino que está aprobado por el juez. Es el momento de que cobran. Poco, pero cobran. Y dice, el juez puede ordenar que los pagos de este dividendo, ya tenemos dividendo concursal, se efectúen directamente por el Banco de Depósitos Judiciales mediante planilla que debe remitir con los datos pertinentes. Bueno, entonces, ¿qué ustedes van a decir? ¿Y cómo es a fines prácticos? Bueno, eso lo tiene como siempre el pobre síndico, va a tener que hacer el Excel diciendo cuáles son los acreedores que tienen este derecho. Pero más allá de que el Excel, el borrador lo hace el síndico, el que pone la última palabra es el juez, y esa planilla la va a mandar, en el caso de Capital, si es una quiebra en Capital, se la va a mandar al Banco de Ciudad de Buenos Aires, cito, en la Avenida Corrientes, esquina Uruguay, que es el banco que se especializa pura y exclusivamente en temas judiciales. Ahí ustedes no vayan un día a pagar un servicio, porque ahí le van a decir, no, se equivocó, vaya a otro Banco Ciudad. Acá solo en este banco atendemos esto. Bueno, la cuestión es que si tienen la suerte que llegaron a cobrar un dividendo, van a tener que, en mis épocas, iba a hacer la fila y contenta porque iba a llenarme la platita. Ahora está todo arreglado con transferencia, es decir, todo no tiene que ir el acreedor. Es decir, si el síndico tiene el dato del CBU de la cuenta del acreedor, directamente a través de la planilla, bien. Y ustedes van a decir, distribuciones, después vienen distribuciones complementarias, ¿sí? Bueno, son aquellas, el producto de bienes realizados a la fecha de presentación, como también los provenientes de esa afectación de reserva, generará otra distribución. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la distribución esta final y definitiva, en el caso, supónganse que el síndico hizo una reserva y el crédito
por un juicio que pensó que iba a ganar un eventual, pero no, es decir, lo ganó la fallida, es decir, no va a poner un peso. Entonces esa plata no se la va a quedar de la justicia, esa plata va a generar una distribución complementaria. Artículo 224, y ahora después vamos al 223. Dividendo concursal, que es muy importante. El dividendo concursal produce algo que se llama caducidad. Y dice, el derecho de los acreedores a percibir los importes que les correspondan a la distribución caduca al año contado desde la fecha de su aprobación. Ejemplo, supóngase, 17 de noviembre, el juez dicta una resolución donde aprueba el proyecto de distribución. Del 17 de noviembre del 2023 hasta el 17 de noviembre hay posibilidad de ir a cobrar ese pequeño y magro dividendo que obtuve como acreedor en la quiebra. A partir de eso, dice, la caducidad se produce de pleno derecho. La fulmina. La caducidad es mucho más peor que una prescripción, acuérdense. Y es declarada de oficio. ¿Qué quiere decir? Que el que la declara es el juez. Destinándose los importes que no se cobraron, si quedó platita que alguien no la vino a reclamar, esa platita, ¿a dónde va a ir? Al patrimonio del Estado, para el fomento de la educación común. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto ha generado un revuelo terrible, porque el dinero que no se cobró las quiebras, el Ministerio de Educación de la Nación decía, la quiero yo esa plata, porque yo ese soy. Y la Ciudad de Buenos Aires decía, no, pero ¿quién tiene las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, entonces generó, pero más allá, que sepan ustedes, más allá de que ellos se peleen y que a nosotros eso como acreedores potenciales no nos interesaría, sí tenemos que tener en claro que tenemos un año, y si al año no me avivo y ustedes van a decir, y los pobres acreedores laborales, y les puede llegar a pasar, que haya plata, generalmente de acreedores laborales, que tal vez le renunció el patrocinio letrado el abogado, y ellos no no saben de estas cuestiones, pero por eso hay muchos jueces que garantistas del proceso concursal que previo a dictar la caducidad mandan comunicaciones o cédulas avisando de esta situación, para que no queden desprotegidos algunos acreedores que no son aviesos a leer ni los edictos, ni están al tanto de todas estas publicaciones de los proyectos de distribución, ni nada que se le parezca. Bueno, colorín colorado, este cuento por hoy se ha acabado, los dejamos disfrutando de la lluvia, que también es bueno a veces disfrutar de la lluvia, pero bueno, básicamente hoy vimos muchísimas cosas, las van a, leyéndolas otra vez, les van a quedar bien plasmadas, y completando con el ejercicio, porque yo hablo por mí en ese caso, no hablo por un jurista. Yo lo que veo en los números me queda, lo integro con muchísima, dado que tantos años de actuación profesional, lo que uno ve en los números le queda, lo identifica más con los conceptos jurídicos, lo asocia, por eso les digo, el hecho de que lean el ejercicio les va a servir para que ustedes vean, sí, es verdad, es decir, el crédito laboral no se pudo llevar la plata del inmueble, se pudo llevar la plata de la maquinaria. ¿Por qué? Porque las 3M lo garantizaban. Bueno, ¿alguna preguntita? Ya vamos cerrando porque ya nos quedamos con menos alumnos, porque bueno, más allá de que siempre son los mismos los que muestran su carita sonriente en todos los casos. Bien, ¿alguna pregunta? Aprovechen los que sí bueno, Lucas se me había apagado y ahora se me encendió, va a preguntar algo. Pero bueno, si les queda alguna duda, ya la pueden ir evacuando posteriormente. ¿Sí? ¿Tienen algo? ¿O vamos a dar por cerrado? ¿Estamos No todos por el bien? momento. No por... Si hay. Sí, Bueno, pero seguro. acuérdense,
principio general, los privilegios solo abarcan el capital, principio general. Pero algunos son más. ¿Por qué? Dicen las malas lenguas, y termino acá, tienen más lobby con los legisladores que otros. Entonces, esos señores, a la hora de redactar la ley, tienen más llegada. Así que eso es otra de las cosas que nosotros nos debemos como profesión. La profesión de ciencias económicas tiene que participar más en la Cámara de Diputados y ustedes van a ser las próximas generaciones. Porque ¿de dónde salen las leyes de ahí? Entonces, siempre las leyes, si queremos que sean favorables para nuestros intereses, la última anécdota que les cuento, en materia de honorarios y muchas cosas, el senador Cafiero, el abuelito de Pablo, jefe no, ahora está con otro cargo, que antes era jefe de gabinete. Bueno, él nos salvó porque era de nuestro palo, era contador. Y muchas veces en las leyes, que nos querían los abogados, de alguna manera, nos vino a salvar. Pero es solo anecdótico, es para decirle la importancia que tiene la legislación después en los hechos de la vida cotidiana. Bueno, les deseo un buen fin de semana y en el caso mío que descanse, que lo necesito, como siempre. Chau, chau. Hasta luego. Chao, buen fin de para todos. Gracias. Ay.